Bueno, bienvenidos a un nuevo video de electrónica. Lo que vamos a ver hoy día va a ser un motor de corriente continua. Hasta ahora yo he visto motores servo, que son los que se utilizan en el aeromodelismo. He visto los motores de tipo paso a paso, que son los que se pueden utilizar para cosas de robótica. Y también, bueno, usé en algún momento un puente H para manejar un motor de corriente continua para hacerlo funcionar en un sentido y invertir el sentido. Pero ahora yo quiero mostrar, aquí voy a poner una pieza para comparar el tamaño. Este es un motor bastante grande, pero a pesar de ser un motor bastante grande es de bajo consumo. Este motor funciona con 12 voltios y consume solamente 180 miliamperes. Yo aquí le he conectado un par de cables, también le puse un condensador de punto 1 microfarad para evitar los chispazos que se producen en los terminales, y eso para utilizarlo posteriormente con un circuito electrónico. Pero en este momento voy a mostrarles solamente los terminales sin ninguna conexión, y vamos a conectarlo a una fuente de 12 voltios de corriente continua. Bueno, una de las cosas que es útil tener es un adaptador para poder conectar el enchufe de tipo barrel a un par de pinzas. Yo me hice acá con una cajita pequeña un aparato que es un adaptador, tiene un LED para saber cuándo está llegando corriente, lo que también es bastante útil, y en la punta tiene un par de caimanes. Entonces yo ahora voy a conectar los terminales directamente, el negativo con el caimán negro. Ya ahí logré engancharlo, y voy a enganchar también el otro, el positivo. Bueno, ahí tomó velocidad, ya el motor está funcionando. Y ahora vamos a ir a ver la fuente de alimentación. La fuente de alimentación me está indicando 12.2 voltios y 210 miliamperes. Es un poco más de lo que funciona normalmente, que son 180 miliamperes. Pero no importa, sigue siendo un rango bajo de corriente. Y entonces lo que vamos a hacer ahora es ver cómo podemos controlar la velocidad. De hecho, si yo cambiara el voltaje y lo bajara, podría controlar la velocidad. Vamos a ver, aquí voy a ponerlo para que lo veamos, y voy a bajar con la otra mano el voltaje. Ahí está en 11 voltios, en 10 voltios, en 9 voltios, en 8,5 voltios, en 7,7 voltios, en 6,7 voltios, en 5,5 voltios, en 3,5 voltios. Ahí casi ya no gira, está girando muy despacio. En 1,8 voltios, en 1,6 voltios, es lo más bajo que puedo dar. Ahí está avanzando súper lento. Bueno, la velocidad máxima la toma cuando llego a los 12 voltios. Ahora yo podría darle un poco más de voltaje, pero corro el riesgo de quemar el motor. Y además esta no sería una buena forma de controlar la velocidad del motor. Como dije, este es un motor de 12 voltios, que también lo podría hacer funcionar con una batería, ¿verdad? Bueno, de momento le voy a cortar la corriente. Yo, como dije, esto lo podría hacer funcionar con una batería, pero vuelvo a tener el problema. ¿Qué pasa si quiero regular el voltaje para poder bajarle la velocidad al motor? Como decía, una opción podía ser regular el voltaje
Pero también existe otra opción, que es usar un modulador de frecuencia, en que puedo hacer un pulso o una señal de tipo PWM, con la que podría manejar la velocidad del motor. ¿En qué consiste el PWM? Lo voy a explicar nuevamente. Este lo usé también para el sistema de luces con LED, y lo que se hace es generar una frecuencia de 50 Hz, y después dentro del pulso se modula de manera de que se mantenga encendido o apagado durante un cierto periodo de tiempo. Voy a hacer un pequeño diagrama en papel para que veamos en qué consiste. Bueno, ahora voy a mostrarles en qué consiste el PWM. Lo que dijimos es que se genera una frecuencia que la vamos a simbolizar por una onda cuadrada. Esto tiene una altura. En este caso, esta altura va a ser de 12 voltios, y el ancho del pulso va a ser de 50 Hz o de 20 milisegundos, que es lo mismo. La frecuencia está dada por 1 partido por el tiempo. Por lo tanto, si tomamos 1 partido por 20 milisegundos, que es 0.02 segundos, tendremos que tener una frecuencia de 50 Hz. Esa es la forma como se calcula. Ahora, ¿cómo funciona esto? Si yo digo que esta parte de la onda es la parte que está encendida y esta parte de la onda es la parte que está apagada, yo diría que aquí, en este caso, volvería a generar otra onda del mismo estilo, con el mismo periodo. Pero ¿qué pasa si yo voy cambiando el ancho del pulso? Supongamos que partimos con un pulso de este ancho encendido. Digamos que el 10% del tiempo está prendido y el 90% restante está apagado. Diríamos que esta es una señal de tipo 10%, que sería la frecuencia de trabajo, sería un 10%. Ahora, ¿qué pasa si yo esto lo enancho al punto de que la señal está encendida un 50% y el resto está apagada? Tendríamos una frecuencia de trabajo del 50%. ¿Y esto en qué se traduce? En la velocidad del motor, que andaría al 50% de la velocidad máxima. ¿Qué pasa ahora si yo aumento esto y lo hago llegar al tope de la frecuencia? Significaría que el ciclo de trabajo estaría en un 100%. Estaría siempre encendido. Bueno, de la misma forma yo podría hacer de que esto estuviera siempre apagado, y en ese momento el motor se detiene. Bueno, haciendo esto se puede hacer con un PWM, que es un generador de frecuencia por modulación de pulso. En inglés es Pulse Wave Modulation. Esto es Pulse Wave Modulation, o modulación de onda por pulso. Y eso es lo que vamos a hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer usando un generador de frecuencia controlado por un 555, que es un circuito integrado. Bueno, ese circuito yo ya lo tengo hecho, está aquí, lo podemos ver, y lo que hace es, bueno, esto tiene primero una parte donde da el fusible, la entrada de corriente alterna, un puente de diodo que va ahí, un condensador para filtrar la frecuencia que viene entrando de la línea. En este caso le vamos a meter 12 voltios de corriente alterna. Aquí tiene una resistencia para un LED, para indicar cuando está el aparato encendido.
Y acá tenemos un par de diodos, son uno N40 y uno 48, los dos que se encuentran en contraposición, un condensador, y acá tenemos un enchufe triple donde va a ir un potenciómetro, una resistencia de 1500 ohmios, un condensador, una base para el integrado, y el integrado que está instalado en este momento lo voy a acercar un poco a la pantalla para que podamos verlo. De hecho ahí se puede leer el número, el 555. Bueno, y después tenemos acá un transistor MOSFET de tipo IRFZ44N, y tenemos acá un diodo 1N4007 y la salida para conectar al motor. Bueno, ahora voy a mostrar el diagrama. Esto es lo que está hecho ya. Voy a mostrar el diagrama de esto. Bueno, aquí tengo el diagrama. El diagrama está mejorado. Aquí le puse un transformador con un interruptor a la entrada. Ahí está el enchufe para los 220. Después sale por el secundario un valor de 12 voltios corriente alterna. Hay un fusible intercalado. Después viene un puente rectificador, un condensador de 2200 microfaradios. Acá tengo un regulador de voltaje de 12 voltios, un condensador de 10 microfaradios, enseguida un condensador de 0.1 microfaradios o 100 kpf, un diodo LED, una resistencia de 1 kilo, que es la necesaria para que funcione con 12 voltios. Después tenemos dos diodos, uno N40 y uno 48 en contraposición, con un potenciómetro de 100 kilos lineal, un condensador de 1 kilo picofaradio, que es equivalente a 1 nanofaradio. Después tenemos ahí una resistencia de 1,5 kilo ohm, y después tenemos conectado acá el 555, de manera que nos genera una señal de tipo PWM. La salida, que es la pata 3, va al gate del IRF-Z44N. El source va conectado a tierra o al negativo. El drain va conectado al motor y va a un diodo 1N4007, que está hecho para evitar de que la corriente inversa del motor cuando para pueda quemar el FET, de manera que tiene que ir instalado eso. El condensador de 100 kpf es el que les mostré que estaba montado en el motor, que es el que está aquí, y es efectivamente para que no produzca chispas que se devuelvan al circuito y puedan alterar el funcionamiento ya sea del FET o del 555. Bueno, eso es el diagrama. Ahora el montaje. Ahí tengo el diagrama del montaje. Esto, si ustedes lo quieren, me lo pueden pedir, yo se los puedo enviar. Lo que sí, traten de instalar el Express PCB si no lo tienen. Se instala de forma gratuita, se puede bajar de internet. Y lo bueno es que permite tomar el diagrama tal cual y modificarlo o imprimirlo para hacerlo en tamaño 1:1. Bueno, ahora yo voy a conectar el circuito y voy a tratar de controlar el motor usando un potenciómetro. El potenciómetro lo tengo cableado aquí y le puse un enchufe de tipo Molex para poder insertarlo en el circuito que les acabo de mostrar. Así que es lo que voy a hacer ahora. Voy a instalarlo y de ahí se lo voy a mostrar funcionando. Bueno, ahí tengo ya funcionando el motor. Tengo aquí el potenciómetro. Con el potenciómetro puedo cambiar la velocidad. Desde un mínimo hasta el máximo del motor.